Hoy vamos a comenzar una serie expositiva en la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Eso significa que durante algunos meses estaremos exponiendo el contenido de esta carta versículo por versículo cada domingo en la mañana. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo alrededor del año 60 después de Cristo. Fue dirigida a una iglesia en Asia Menor, ubicada en una ciudad llamada Colosas, en el suroeste de la región que hoy conocemos como Turquía. La ciudad de Colosas formaba una especie de confederación con otras dos ciudades vecinas, Hierápolis y Laodicea, en el valle del Lico. Y en la antigüedad había sido un centro comercial importante. Colosas se encontraba en una vía sumamente transitada, donde convergían muchas personas con ideas religiosas y filosóficas distintas. Y aunque en los días de Pablo la ciudad ya no tenía la importancia comercial que una vez tuvo, aún así continuaba siendo una ciudad multicultural. La iglesia en Colosas no fue fundada directamente por el apóstol Pablo, pero tal parece que durante su estadía en Éfeso, una ciudad que queda relativamente cerca de Colosas, un hombre de la ciudad llamado Epafras fue a escuchar a Pablo, conoció el Evangelio y luego regresó a Colosas, donde fundó la iglesia que recibió originalmente esta carta. Si abren sus Biblias en el libro de Colosenses, que estaremos viendo hoy prácticamente los 4 capítulos, notamos que en el versículo 7, Pablo les dice, hablando del Evangelio, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Así que Pablo era algo así como el abuelo espiritual de los hermanos en Colosas, aunque Pablo nunca visitó la ciudad. Estando preso en Roma, Pablo recibió un reporte de parte del mismo Epafras acerca de algunas amenazas que esta iglesia estaba enfrentando. Algunos falsos maestros estaban tratando de convencer a estos creyentes que ellos necesitaban algo más aparte de Cristo, algo más aparte del Evangelio, si querían experimentar una vida espiritual más plena y más profunda. Esa ha sido una de las amenazas que los creyentes en Cristo han tenido que enfrentar a lo largo de toda la historia de la iglesia. El peligro de creer o de ser llevados a creer que la salvación en Cristo que el Evangelio ofrece no es una salvación completa. Y aunque no tenemos suficiente información como para saber con detalles en qué consistía esta falsa enseñanza que estaba tratando de introducirse en la iglesia de Colosas, nosotros podemos deducir algunas cosas de lo que Pablo escribe en su carta. Alguien ha dicho que leer las cartas del Nuevo Testamento es algo así como escuchar una conversación telefónica. Nosotros no sabemos lo que está diciendo la otra persona en la otra línea, pero podemos deducir algunas cosas escuchando a la persona que está de este lado junto a nosotros hablando por teléfono. Bueno, pues lo mismo ocurre cuando uno lee una carta como la de Colosas. Uno puede deducir algunas cosas que estaban ocurriendo en la iglesia a través de lo que Pablo responde en su carta. Y tal parece que los falsos maestros enseñaban algo así como una especie de sincretismo religioso. Pastor, ¿qué significa la palabra sincretismo? Bueno, aún para los niños que están aquí, la palabra sincretismo es una mezcla de varias cosas. Es como un sancocho teológico. Bueno, pues lo que tenemos en Colosas es algo así como un sincretismo religioso, una mezcla de filosofía griega con leyes y ceremonias tomadas del paganismo y del judaísmo. Podemos sintetizar lo que aparentemente enseñaban estos falsos maestros de esta manera. Si tú quieres alcanzar una vida espiritual más plena,
necesitas adquirir un conocimiento que solo algunos privilegiados poseen. Tú necesitas practicar ciertos ritos, necesitas someterte a ciertas leyes, necesitas vivir una vida más rigurosa, abstenerte de ciertas cosas, dejar de hacer ciertas cosas. Ese es el secreto para una vida espiritual más profunda. Pablo se entera de esta situación y de inmediato les envía esta carta que nosotros comenzaremos a estudiar a partir de hoy. Ahora, antes de introducirnos en el contenido de la carta en sí misma, yo creo que es importante que nos detengamos a darle un vistazo general, de manera que luego podamos comprender mejor cada una de sus partes. Y lo primero que quisiera considerar en esta mañana es el tema central de la carta de Pablo a los Colosenses. ¿Cuál es el mensaje esencial que Pablo está tratando de transmitir a estos hermanos? Bueno, un pastor llamado Tilian Chividian, cuyo mensaje introductorio de Colosenses me fue de mucha ayuda en la preparación de este sermón, resume el tema central de Colosenses en una ecuación matemática, que de paso también la he tomado prestada para el título de mi sermón. ¿De qué trata la carta de Pablo a los Colosenses? Bueno, he aquí la ecuación. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Voy a repetirlo otra vez. ¿Cuál es el tema central de la carta de Pablo a los Colosenses? Muy sencillo, se resume en esta ecuación. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Eso es básicamente lo que Pablo está tratando de comunicar a estos hermanos. Un mensaje que es tan relevante hoy como lo fue hace 2000 años. En medio de ese mar de opiniones distintas prevalecientes en Colosas, el apóstol hace un tremendo esfuerzo para hacer ver a estos hermanos que el cristianismo no era otra filosofía más en el mercado de las ideas. Hay algo que distingue al cristianismo de toda otra religión. Hay algo que distingue al cristianismo de toda filosofía. Y es el hecho de que el cristianismo está centrado en la persona y la obra del Dios encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Vayan conmigo a Colosenses capítulo 2, versículo 3. Pablo les dice aquí, hablando de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué decían los falsos maestros? Hay cierto conocimiento que ustedes no tienen, un conocimiento que solamente algunas personas privilegiadas conocen. Pablo dice, no se dejen engañar. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Versículo 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Pablo está tratando de vacunar esta iglesia contra las falsas doctrinas. Versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Si ustedes tienen a Cristo, dice Pablo, a ustedes no les falta nada, vosotros estáis completos en Él. Cristo más nada es igual a todo. Todo. Queridos hermanos, lo que hace al cristianismo inmensamente superior a cualquier otra religión no es el hecho
Repito, lo estoy haciendo bien claro para que me entiendan, no es el hecho de que las normas morales que el cristianismo promueve son superiores a las que promueve cualquier otra religión. Y es cierto que las normas morales que el cristianismo promueve son superiores a cualquier otra religión, pero eso no es donde radica la superioridad del cristianismo. La centralidad del cristianismo radica en el hecho de la superioridad de Jesucristo, quien siendo Dios se hizo hombre, murió en una cruz por nuestros pecados para pagar nuestra deuda delante de la justicia de Dios. Ninguna otra religión puede proclamar un mensaje como el Evangelio. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios. El Dios Trino que se revela en las páginas de las Escrituras. Y fue una de las personas divinas de la Trinidad, Dios el Hijo, el que se encarnó y murió por nosotros en una cruz. Como diría Pablo más adelante en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos en esta breve carta, que alguien compara con una sinfonía. En la sinfonía siempre hay un tema que es la motivación, el tema que corre a lo largo de los movimientos de la sinfonía. Uno escucha, por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven y uno va a oír el pa 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 pam, pa 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 pam. Lo va a oír más de una vez a lo largo de todo ese movimiento. Bueno, la carta a los Colosenses es una sinfonía y el tema central es la superioridad de Cristo. El tema central es la superioridad de Cristo. Pablo va a tocar varias otras notas musicales a lo largo de esta pieza musical, pero siempre va a volver una y otra vez al tema. Cristo es el todo en todos, como dice en el capítulo 3, versículo 11. Así que nosotros no tenemos necesidad de un conocimiento más profundo, aparte del que Dios nos ha revelado en el Evangelio. Capítulo 1, versículo 24, dice Pablo, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne la falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Y cuál fue la administración que le fue dada a Pablo? Que anuncie cumplidamente, completamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Y ahora noten, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dice, hermanos, ustedes no necesitan ningún conocimiento más profundo que el que pueden encontrar en el Evangelio. Dios quiso revelar sus misterios a través de su palabra, a través del mensaje del Evangelio. Tampoco es necesario que nosotros llevemos a cabo ritos y ceremonias como la circuncisión, por ejemplo, a pesar de que eso era mandado en el Antiguo Testamento. La circuncisión fue un rito implantado por el mismo Dios en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, pero ahora Pablo dice, ni siquiera de eso tienen necesidad, porque todos esos ritos, todas esas ceremonias no eran más que una sombra, dice en el capítulo 2, pero el cuerpo que proyectaba esa sombra es Cristo mismo. Llegado Cristo, esas cosas ya no son necesarias. Tampoco deben someterse a leyes y reglas humanas, dice Pablo. No deben llevar una vida rigurosa, yendo más allá de lo que la Biblia enseña, porque ya Cristo obedeció la ley de Dios perfectamente en nuestro lugar. Capítulo 2, versículo 20. Dice Pablo, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres?
Ahora, eso no significa que ahora los cristianos podemos vivir como nos venga en ganas, porque ya Cristo compró un pasaje gratis al cielo. No, el mismo Pablo va a decir en el capítulo 3, versículo 5 en adelante, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, no habléis mentira y todo lo demás que ustedes conocen. Pablo no está diciendo, como ya somos cristianos, ahora podemos vivir como nos venga en gana. No. Pero esto sí significa, mis hermanos, que todo lo que nosotros necesitamos para luchar eficazmente contra el pecado, todo lo que nosotros necesitamos para crecer en gracia y en santidad, no debemos buscarlo fuera de Cristo y del Evangelio. Capítulo 2, versículo 18. Yo le dije, hermanos, si vamos a estar viendo la carta a los Colosenses hoy, entera, o casi entera. Dice Pablo, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Eso lo veremos más adelante. ¿A qué se refiere Pablo? Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Estos falsos maestros clamaban haber tenido visiones. Pablo dice, ellos nos están haciendo de la cabeza Cristo, y ahora noten, ¿en virtud de quién? Todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿De quién depende el crecimiento de la iglesia? ¿De quién depende el crecimiento de cada uno de los hermanos en Cristo que están aquí? De su conexión con Cristo. No tenemos que buscar ningún secreto fuera del Evangelio. No tenemos que buscar ningún recurso fuera de Cristo. Ven, hermanos, cómo Pablo vuelve una y otra vez al tema central. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Y en eso en cuanto al tema de la carta. Pasemos ahora a ver la estructura de la carta. La estructura de la carta. Como dice el pastor Chividian, la Biblia es un libro tan rico, la Biblia es un libro tan multifacético, que no solo nos enseña muchas cosas a través de lo que dice, sino también por la forma como lo dice. Eso es impresionante de las Escrituras. En el caso particular de la carta a los Colosenses, la forma como Pablo estructuró el contenido de la carta es sumamente instructiva. Al igual que en la mayoría de las cartas que Pablo escribió, él divide esta epístola en dos secciones. La primera, los capítulos 1 y 2, es eminentemente doctrinal. La segunda, los capítulos 3 y 4, es eminentemente práctica. En otras palabras, en los primeros dos capítulos, Pablo se detiene a considerar lo que ya Dios hizo por nosotros en Cristo. Mientras que en los capítulos 3 y 4 encontramos los imperativos, los mandamientos, los deberes que se derivan de lo que Dios ya hizo por nosotros en Cristo. Pablo está diciendo, a la luz de todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor a través de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo se supone que debemos vivir ahora? Ahora noten, hermanos, esto es importante. Pablo no comienza su carta hablando de la conducta del creyente. Pablo comienza su carta hablando primero de lo que Dios hizo a nuestro favor, porque lo que Dios hizo a nuestro favor es lo que nos permite vivir de cierta manera. Y mis hermanos, yo no suelo ser repetitivo en mi predicación. Hoy lo voy a hacer a propósito. Me voy a repetir, porque yo creo que esto nunca será
exagerado. Este punto nunca va a ser exagerado. Si no mantenemos ese orden bíblico que nosotros vemos en la carta de Pablo a los colosenses, así como en casi todas las demás, nosotros vamos a perder de vista el Evangelio y vamos a caer en la trampa del moralismo. Y yo sé que sobre todo para algunas personas que nos visitan, en la mañana de hoy esto puede sonar muy extraño. Porque muchas personas creen erróneamente que el Evangelio promueve el moralismo. Pero nada puede estar más lejos de la realidad. El Evangelio de Jesucristo se opone al moralismo tanto como se opone a la inmoralidad. Permítame explicar a qué me refiero. La Biblia tiene mucho que enseñarnos acerca de ética, acerca de la moral. Pero cuando hablamos de moralismo, nos estamos refiriendo a algo que va más allá del buen comportamiento ético y moral. Recuerden siempre esto, y lo digo aún para los niños que están aquí. Siempre que a una palabra se le añade el sufijo ismo, ya se está hablando de otra cosa. Estamos colocando esa idea a la que le hemos añadido el ismo en el centro de un sistema de pensamiento. Por ejemplo, una cosa es que nosotros promovamos una conciencia social. Nosotros vivimos en una sociedad, nosotros debemos preocuparnos por los pobres, nosotros debemos preocuparnos por los que tienen menos que nosotros. Debemos tener una conciencia social, una preocupación social. Eso es una cosa, pero otra cosa es el socialismo. Muy diferente. El socialismo es una ideología que promueve un sistema político, social y económico determinado. Bueno, lo mismo ocurre con las palabras moralidad y moralismo. La moralidad es algo bueno, el moralismo es diabólico. La moralidad debe ser perseguida, el moralismo debe ser atacado. El moralismo, en el contexto en que nosotros estamos usando esa palabra en esta mañana, coloca las virtudes morales como la base de nuestra aceptación. Y cuando digo aceptación me refiero a aceptación delante de otras personas, aceptación delante de mí mismo y aceptación delante de Dios. Puede ser cualquiera de las tres. Si me porto bien, voy a ser aceptado. Pero mis hermanos, amigos que están aquí en esta mañana, esa enseñanza es absolutamente contraria al mensaje del Evangelio. Ese fue uno de los puntos en conflicto entre Cristo y los fariseos. Los fariseos eran los máximos representantes del moralismo en los días del Señor. En Mateo 23:27, Cristo los compara con sepulcros blanqueados. Dice Cristo, por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Los fariseos hacían un énfasis desmedido en la apariencia externa, en la fachada externa. Ellos creían que por su buena conducta serían aceptados delante de Dios. Y más aún, si mejoro mi conducta, seré más bendecido. Mientras mejor yo sea, más bendición voy a recibir de parte de Dios. Bueno, mis hermanos, la enseñanza del Evangelio es radicalmente diferente. El mensaje del Evangelio es, por cuanto ya he sido aceptado por Dios en base a lo que Cristo hizo en mi favor en la cruz del Calvario, ahora puedo vivir de una manera que sea agradable delante de Él. Ese es el Evangelio. Ahora puedo mejorar mi conducta moral, porque ya Dios hizo algo. Y yo voy a ser aceptado no en base a mi mejoría moral, yo voy a ser aceptado siempre, siempre, siempre por lo que ya Dios hizo en Cristo. En el moralismo, primero yo debo comportarme de cierta manera para ser aceptado. En el Evangelio, la aceptación viene primero, la conducta después.
La aceptación primero, la conducta después. ¿Y saben qué, mis hermanos? Los creyentes no están exentos de caer en esa trampa. La trampa del moralismo. Aún dentro de la iglesia se puede promover el moralismo si no tenemos bien claro en nuestras mentes cuál es el mensaje del Evangelio. Y eso es precisamente lo que Pablo está poniendo delante de nosotros, aún en la estructura misma de la carta a los colosenses. Nosotros debemos comenzar por lo que Dios ya hizo en Cristo. Entonces, y solo entonces, podemos avanzar en nuestras vidas cristianas en pos de la santidad. La base de nuestra aceptación delante de Dios no es nuestra conducta, es el hecho de que nosotros estamos en Cristo por medio de la fe en Él, y Él es aquel en quien el Padre tiene toda su complacencia. Por eso es que Pablo insiste una y otra vez en la carta, en el hecho de que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Es en Cristo, en Cristo. Colosenses 1:13, el cual Cristo nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios el Padre, y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de su muerte. Versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Y así podemos seguir a través de toda la carta. Noten el capítulo 2, versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Capítulo 3, versículo 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. En estos días leí una frase que me fue de muchísima bendición. Yo sé que algunos ya me han oído hablando de esto, porque yo tengo la mala costumbre de no leer para mí mismo. Mi familia es muy paciente en ese sentido. Ellos siempre saben todo lo que yo estoy leyendo. Y en estos días leí algo que me fue de tanta edificación. Esta persona decía, yo no tengo que esforzarme por impresionar a Dios, porque ya Jesús lo impresionó por mí. Hermanos, escuchen eso otra vez. Yo no sé si ustedes hacen el mismo impacto que hizo en mí. Yo no tengo que impresionar ni a Dios, porque ya Jesús lo impresionó por mí. Eso es exactamente lo que nosotros estamos tratando de transmitir. Yo soy aceptado delante de Dios por causa de Cristo, y como un resultado de eso que ya Dios hizo, ahora he comenzado a cambiar. Ahora estoy siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen de mi Señor. Cosas que antes amaba, ahora aborrezco. Cosas que antes aborrecía, ahora amo. Algunas personas dicen, yo no entiendo cómo es que ustedes pueden ir a la iglesia todos los domingos. Y para colmo 2 veces. Ellos no pueden entender que para nosotros es un placer estar aquí, cantar himnos de alabanzas al Señor, escuchar su palabra. Claro, yo tampoco puedo entender cómo una persona puede pasarse una semana entera pegado a un televisor viendo una telenovela. Pero eso sí lo entiende mucha gente. Lo que ellos no pueden entender es que nosotros vengamos a la iglesia 2 veces al domingo. Hay un cambio. Pero hermanos, este cambio
se produce por causa de lo que ya Dios hizo en Cristo a nuestro favor en la cruz del Calvario. Vamos una vez más a Colosenses capítulo 3. Pablo hace un resumen magistral de la carta en estos versículos. Dice Pablo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y Pablo no está hablando aquí en el mismo lenguaje que la Biblia usa cuando habla de hacer tesoros en el cielo en vez de hacer tesoros en la tierra. Cuando Pablo dice pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no busquen recursos terrenales para vivir vuestra vida cristiana, busquen recursos celestiales. Sigue diciendo Pablo: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es vuestra vida, se manifieste, vosotros entonces también seréis manifestados con Él en gloria. Ustedes han muerto con Cristo, ustedes han resucitado a una vida nueva, por lo tanto, ahora pueden andar en novedad de vida. Noten lo que dice el versículo 5. Lamentablemente la Reina Valera tiene un título aquí y nos puede dar la impresión de que Pablo está hablando de otra cosa. No, Pablo no ha cambiado de tema. Dice él, versículo 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Si quieren, pónganlo de esta manera. Por lo tanto, en consecuencia, por cuanto ya habéis muerto con Cristo y habéis resucitado a una vida nueva, haced morir lo terrenal. Por esa obra que ya Cristo hizo, ahora ustedes pueden vivir de cierta manera. Ahora ustedes pueden luchar eficazmente contra el pecado. Ahora ustedes pueden crecer cada vez más a la imagen del Señor. Hemos visto entonces el tema de la carta, la estructura de la carta. Veamos ahora en tercer y último lugar, más brevemente, el énfasis de la carta. El énfasis de la carta. Es interesante notar que en esta carta de Pablo a los colosenses, nosotros no encontramos doctrinas que él no haya tratado en otros de sus escritos. Por ejemplo, la carta a los colosenses es muy similar a la carta a los efesios. Hay cosas de las que Pablo habla en Colosenses, de las que ya había hablado en su carta a los romanos. Así que nosotros no encontramos en Colosenses doctrinas nuevas. Lo que es particular de la carta a los colosenses son los énfasis que Pablo hace en algunas de las cosas que él menciona en otras epístolas. Alguien lo ha puesto de esta manera para ayudar nuestra memoria. Pablo hace declaraciones colosales en Colosenses. Ahí está el énfasis. Pablo hace declaraciones colosales en Colosenses. Pastor, ¿y qué son declaraciones colosales? La palabra colosal señala algo que es enorme, algo que es de proporciones extraordinarias. Y en la carta de Pablo a los colosenses, nosotros encontramos declaraciones colosales, encontramos declaraciones de dimensiones inmensas acerca de Cristo y del Evangelio. Ese es el énfasis. Noten, por ejemplo, Colosenses 1:15. Hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ya llegaremos ahí en unos domingos. Eso no significa que Cristo es el primer ser creado. Esto significa que Cristo es preeminente por encima de todo lo creado porque Él hizo todas las cosas. Versículo 16. Porque en Él, Pablo va a explicar en qué sentido Cristo es
el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas, y yo les pido que noten todas las veces que Pablo menciona todas las cosas, todo, toda, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. ¡Wow! Es indudable que Pablo está haciendo un punto aquí. Y su intención es obvia. No hay absolutamente nada que yo necesite para mi salvación, que yo necesite para mi santificación, que yo necesite para mi crecimiento espiritual, que tenga que buscarlo fuera de Cristo, porque Él creó todas las cosas, Él sostiene todas las cosas, Él es preeminente sobre todas las cosas. Cristo, 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 Cristo. Eso es lo que Pablo está tratando de transmitir. Y no solo encontramos declaraciones colosales acerca de Cristo, sino también acerca del Evangelio. Lean en sus casas los versículos 11 al 14 del capítulo 1. Todo lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, nos redimió, nos compró, nos trasladó de un reino a otro. ¿Y todo por medio de qué? Por medio del Evangelio. Capítulo 2, versículo 13. Pablo resume allí el mensaje del Evangelio. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estoy loco por llegar a esa sección de la carta. En la antigüedad, cuando una persona hacía algo malo, lo llevaban a la justicia y escribían su causa en un papiro. Resulta que los papiros no permitían que la tinta se impregnara, de manera que los papiros eran borrados frotando el papiro. De hecho, la palabra griega que aparece en Colosenses capítulo 2, cuando dice quitándolo del medio, es frotándolo. Esa condena era colocada allí. Fulano de tal se robó una gallina, debe estar un mes preso. Cuando ese individuo cumplía su condena, se tomaba esa acta de decretos que era contraria al individuo, se frotaba y se borraba, y el papel quedaba limpio. Y Pablo dice, hermanos, escuchen lo que Cristo hizo por vosotros en la cruz del Calvario. Dios tenía un libro de papiro donde estaban escritos todos tus pecados, todo lo que tú has hecho mal, hasta tus malos pensamientos, absolutamente todo. Y cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, ese papiro fue borrado. En la cruz me dio el indulto. Nosotros estamos limpios delante de Dios. Limpios, puros delante de Dios. ¿Saben lo que Pablo está haciendo en esta carta? Pablo está predicándole el Evangelio a los creyentes. Hermanos, el Evangelio no es un mensaje dirigido únicamente a los incrédulos. El Evangelio es un mensaje que los cristianos necesitan oír una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Otro texto que no puedo esperar llegar a él es Colosenses 1:6. Hablando del Evangelio,
de la palabra verdadera del Evangelio, Pablo dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Pablo está diciendo, el Evangelio se está expandiendo en el mundo, el Evangelio está creciendo en el mundo, alcanzando cada vez más personas. Pero ¿saben algo más? Desde el día que ustedes oyeron el Evangelio está creciendo en ustedes. Y está llevando fruto en ustedes. Nosotros debemos conocer cada vez mejor el Evangelio. Una de las cosas que vamos a ver más adelante es que el éxito de la vida cristiana no consiste primariamente en hacer un esfuerzo para comportarse mejor. ¿Cómo? Sí, así mismo. El éxito en la vida cristiana consiste más bien en hacer un esfuerzo para creer mejor. Nosotros necesitamos volver al Evangelio, creer en el Evangelio, empaparnos del Evangelio, sumergirnos en el Evangelio, porque esa es es el único recurso, es el único combustible que nos va a permitir correr la carrera con paciencia, con los ojos puestos siempre en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Por eso les decía que el mensaje de esta carta, escrita hace 2000 años, es tan relevante para nosotros hoy como lo fue para los creyentes que recibieron ese documento originalmente. Nosotros enfrentamos hoy los mismos peligros, enfrentamos las mismas amenazas que estos creyentes enfrentaron y necesitamos la misma medicina. Recordar lo que Dios hizo ya a nuestro favor en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Porque nosotros también estamos rodeados de falsos maestros. Mi hermano, cada vez que tú prendes el televisor, cada vez que enciendes tu computadora, y yo no me estoy refiriendo a aquellos que ven programas cristianos en televisión, estoy hablando de falsos maestros, porque el mundo también tiene sus falsos maestros. ¿Y cuál es el mensaje de estos falsos maestros? Nuestra vida está incompleta hasta que... Y usted puede añadir un montón de cosas ahí, seculares y espirituales. Mi vida está incompleta, yo no me he realizado. Esa es una expresión que yo nunca he entendido. Con la persona que dice, yo no me encuentro a mí mismo. Mírate en un espejo, es fácil. Alguien le dijo una vez a uno de mis hermanos, me voy a Nueva York a vivir porque aquí en Santiago no me encuentro a mí mismo. Digo, mira, si tú no te encuentras aquí en Santiago, en Nueva York va a ser peor. Pero hay personas que usan este tipo de lenguaje. Yo no me siento realizado a menos que tenga éxito profesional, a menos que podamos alcanzar una buena posición económica, a menos que pueda casarme y tener un buen matrimonio, a menos que sea aceptado por los demás, a menos que yo sea admirado por alguien, a menos que yo tenga dones extraordinarios, a menos que los hermanos de la iglesia piensen bien de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Mi hermano, recuerda algo, nuestra identidad, nuestra realización como creyentes no depende de lo que nosotros hagamos, no depende de lo que nosotros podamos lograr. Nuestra realización y nuestra identidad depende del hecho de que estamos en Cristo. Él es el todo en todos. El todo en todos. Si ni siquiera tenemos que impresionar a Dios, porque ya Jesús lo impresionó por mí, ¿cuánto menos tengo que impresionar a los demás? Y aún a mí mismo. Aún a mí mismo. Yo no necesito impresionarme a mí mismo para estar contento conmigo mismo. Fulano tiene problemas de baja autoestima. No, nadie tiene problemas de baja autoestima. Todo el mundo se estima demasiado y allí precisamente es que está su problema. Quieren mirar dentro de sí mismo
y verse como una gran cosa, cuando la realidad es que nosotros no valemos ni una mota, no valemos ni un centavo, no valemos nada por nosotros mismos. Nuestra valía está en Cristo. En Cristo. Querido hermano, querida hermana, sumérgete en el Evangelio, empápate del Evangelio, recuerda el Evangelio todos los días de tu vida. Porque ese es el combustible que te permitirá seguir corriendo la carrera hasta que lleguemos a nuestra meta con los ojos siempre puestos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en su carta a los Colosenses. Por eso he dicho en estos días también repetidas veces, el Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. Ya yo sé eso. Ahora, dame algo más profundo. No, mi hermano, no hay nada más profundo que el Evangelio. El Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es la A a la Z de la vida cristiana. No podemos salir de allí. Pero no quisiera concluir sin traer unas palabras a aquellos que están aquí sin Cristo. Ahora, yo no quiero que me pase como aquellos que envían una carta y porque no pusieron bien el remitente, la carta no llega. Así que déjenme explicar primero quiénes son aquellos que están sin Cristo. Porque alguien puede estar aquí sentado diciendo, no, eso no tiene que ver conmigo, yo estoy en Cristo. Déjame explicarte primero a qué yo me refiero en este día. Me refiero a todas aquellas personas que están en medio nuestro hoy que nunca han abrazado a Cristo por la fe, tal como es anunciado en el Evangelio. Es decir, como el único en quien puedes encontrar aceptación delante de Dios, sin tu moral, sin tu decencia, sin tu religión, solo Cristo. Mi amigo que estás aquí sin Cristo, escucha con atención, nadie podrá ser aceptado delante de un Dios que es infinitamente santo, que es infinitamente justo, a menos que se ampare por la fe en lo que Cristo hizo a favor de pecadores en la cruz del Calvario. El mensaje del Evangelio no es que trates de corregir tu vida. El mensaje del Evangelio no es que comiences a portarte bien a partir de ahora. El mensaje del Evangelio no es que comiences a leer tu Biblia. No es que vengas a la iglesia todos los domingos. Ojalá que leas tu Biblia. Ojalá que vengas a la iglesia todos los domingos. Pero ninguna de esas cosas te hará acepto delante de Dios. La única manera en que podemos ser aceptados delante de Dios es reconociendo que no tenemos mérito ninguno en nosotros mismos, pero aceptando por la fe a aquel que es plenamente aceptado por Dios, su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta de obediencia y luego fue a la cruz a pagar por nuestras desobediencias. Cree en Él, confía en Él, descansa únicamente en Él y serás salvo. Eso dice la Biblia, serás salvo. Todos tus pecados serán perdonados. Y óyeme, aquí y ahora, en este instante, ahora mismo, Dios te va a dar el don de la vida eterna en Cristo. Cree en Cristo, confía en Cristo, deja de confiar en ti mismo, espera únicamente en Él.